que es, como siempre lo decimos, es las Sagradas Escrituras. A veces la gente no entiende, a veces no entendemos. Cuando vamos a un trabajo, fíjate, esto te lo digo, el orden que debe de haber dentro de la congregación, todo es desorden. Aunque sean niños, aunque sean niñas pequeños, tienen que aprender a tener un lugar en la congregación. Tienen que aprender a sentarse, tienen que aprender a guardar silencio y poner atención a la palabra. Porque lo que nos da vida es la palabra, que el predicador esté hablando a la gente, ¿no? Y todo tiene un orden. Entonces, cuando van a la escuela los hijos, pasan hasta 5 horas o hasta 6 horas en la escuela y están obedeciendo a los maestros. No pueden permitir el desorden, porque incluso ellos en las escuelas, si hacen desorden, les llaman a dirección, aunque sean niños, incluso los sacan, los expulsan de las escuelas, porque no pueden mantener el orden dentro de la escuela. Entonces, si en las cosas del mundo se mantiene esto como debe de ser mejor, pienso, dentro de la iglesia de Dios, porque estás escuchando la palabra y no son 10 horas ni 5 horas como estás en la escuela, ¿no? Sentados, ahí están sentados los niños, escuchando la enseñanza de la maestra o del maestro, fíjate. Vamos a pasar como todos los domingos lo hacemos. Vamos a iniciar y vamos a ir a leer y vamos a dar testimonio de que Dios es uno. Vamos a ir a leer en el capítulo número 12 del libro de Marcos, verso 28. Para toda la gente, como siempre lo decimos, en cualquier lugar que nos paremos a predicar y que el Señor Jesucristo nos permita predicar, siempre vamos a dar testimonio primeramente de que Él es uno, como dice las Sagradas Escrituras. Fíjate lo que dice, capítulo 12, verso 28 del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, como lo llaman la gente allá. Dice así: acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Fíjate, la primera regla que debe de seguir la gente, lo primero en el pensamiento de Dios, lo que enseñó el maestro. Dice, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el principal mandamiento de todos. Como que la gente debe de entender que cuando vienen a escuchar la palabra de Dios a cualquier lugar, si el predicador que está enfrente de ti no está predicando que Dios es uno, es un mentiroso y está en un error. Si él dice que Dios son 2 o son 3 o son 7, como le explicaba el otro día a mi hija, como predican los mormones, ellos predican de muchos dioses. Incluso dicen ellos en su historia, en su libro, en el libro del Mormón, que Satanás era hermano de Jesús, el Hijo de Dios, y que allá arriba en el cielo está Elohim, y que Elohim es el Padre, y que el que iba a venir a salvar al mundo era Satanás o Lucifer, el querubín. Eso es lo que dice la historia de los mormones. Sabemos que eso viene desde las profundidades del infierno, porque eso las Sagradas Escrituras no lo mencionan. Cualquiera que diga que Dios va a saber a 2 dioses cuando Él vuelva. Los ángeles dijeron: el mismo Jesucristo que vieron que subió es el mismo que va a descender. Está hablando en singular, el mismo, uno, no 2, no 3, no 10, no el Padre y el Hijo a un lado, no, el mismo, uno, como dice las Sagradas Escrituras. Por eso la gente debe de entender, cuando la Escritura dice algo, lo debemos de obedecer como está escrito, porque Jesucristo nos dio una recomendación. Dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y ustedes creen que en ellas está la vida eterna. Eso les predicaba a los judíos.
Pero vamos a ir directamente al tema ahora, después de dar testimonio de que Dios es uno. Vamos a predicar. ¿De qué vamos a predicar ahora? Vamos a predicar. Fíjense, vamos a hacer lo que puso el Señor desde hace semanas ahí, que predicara esto, ¿no? La gente hoy en día en las congregaciones participan de lo mismo que participa la gente allá afuera. Lo mismo, o sea, no hay diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia hay de que una prostituta en un prostíbulo se pone un gorrito rojo, se pone una ropa ahí casi encuerada, roja, para celebrar Navidad y para que vaya gente tonta o hombres a darle su dinero, ¿verdad? Lo mismo hace, ¿verdad? Pero estás dentro de la iglesia y te decoran, así como en el prostíbulo lo decoran, te decoran la iglesia. ¿Cierto o no cierto? Yo recuerdo incluso cuando estaba en la congregación, en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, número 29, que está en el Mariano Matamoros. Recuerdo que aquí en Tijuana, Baja California, yo recuerdo que me hicieron tocar alabanzas supuestas a Jesucristo. Ellos en su ignorancia agarran la tradición de la Navidad, supuesta esta, Navidad, la palabra Navidad, natividad, ese lo inventaron los católicos y lo arroparon los católicos porque esto se practica desde hace siglos atrás. Las civilizaciones de antes de los indígenas de parte en Europa lo hacían. ¿Y qué es lo que hacen los católicos? Lo arropan y lo traen y lo meten y lo meten a la religión pagana, que es el catolicismo, ¿no? Y entonces, como todas las demás religiones, aquí está la raíz principal, que es el catolicismo, y todas las demás raíces de ese árbol del catolicismo se desprenden todas las religiones, apostólicos, evangélicos, protestantes le llaman ellos. O sea, salen de ahí mismo, ¿verdad? Porque Lutero salió de ahí, dicen, ¿no? Hablando de las religiones, no hablando de la religión de Dios, estoy hablando de la religión del mundo. Porque la religión de Dios es lo que está escrito, y los que obedecen la escritura, como está escrito, Jesucristo dijo que como está escrito debemos hacer las cosas. Entonces, como la Navidad no viene aquí, entonces los católicos dicen que el 25 de diciembre nació Jesús, el Hijo de Dios. Si tú te pones a leer la escritura, no existe ninguna parte de la escritura que te diga la fecha o el tiempo. No existe. Y claro, si tú lees ahí en la escritura, te da más o menos luz de cómo fue todo en el nacimiento del Señor Jesús. Y te da unas claves, unas cosas que te dice más o menos, pero no dice el año, ni el día, ni la hora. No te dice. Te dice más o menos. Vamos a leer, antes de empezar con eso. Vamos a leer a Lucas. Capítulo 1 del libro de Lucas, vamos a buscar ahí. A ver qué dice. Ahorita leemos. Capítulo 2 del libro de Lucas. Porque luego esta gente piensa que están celebrando el nacimiento de Jesús. O sea, esa fiesta pagana que es la Navidad, que lo adoptaron los católicos porque ellos son paganos, son satánicos, hacen ese tipo de prácticas, lo adoptan y ¿qué es lo que pasa? Que toda esta gente ahora en el tiempo moderno cree, o sea, esa tradición que adoptó pagana los católicos, se la pasaron a todas las religiones. Porque ahí ves
en la iglesia donde yo estaba y en las demás iglesias, subiendo y con gorrito, adentro el predicador o los de la alabanza, con una bufanda de Navidad, un suéter navideño. Eso lo hicieron en la iglesia, cuando me tocó estar en el ministerio de alabanza. Sí, ¿verdad? Y cantaban, ¿qué canción cantaban? No, y cantaban esa de, unas de Luis Miguel, imagínate, cantando canciones de Luis Miguel del mundo ahí en la iglesia, ¿no? De Luis Miguel, del cieguito ese de Puerto Rico, no me acuerdo cómo se llama, que tocaba José Feliciano, el que canta esa de Navidad, una canción de navideña, no me acuerdo cómo va esa canción. Ah, pues la tocamos esa, de José Feliciano. Imagínate, la ignorancia mía, cuando era ignorante y Dios no me había quitado el velo y no entendía y no conocía la palabra, y de los hermanos y de la gente, toda la gente que está en las iglesias, en las congregaciones. De los católicos, pues, ¿qué puedes decir? Ellos pues, practican eso. Es su pan de cada día, como dicen, ¿no? Pero los supuestos protestantes que protestaron según en contra de la iglesia católica, según ellos se creen eso y siguen practicando lo que ellos practican. Vamos a leer el capítulo 2 del libro de Lucas para ver un poquito de cómo fue el nacimiento. Fíjate, a ver si lo que dice esta gente es verdad. Aconteció en aquellos días, capítulo 2, verso 1 del libro de Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. O sea, en los días de Augusto César fue cuando nació el Señor Jesús. Y luego los judíos, porque escuchaba un judío que decía que la Biblia se contradice en los evangelios, porque ellos tienen historia, cartas que ellos mismos hicieron para falsear lo que dice la Biblia, porque es para eso lo hicieron, y por eso ha permanecido esa historia cientos de años. Y haz de cuenta que dice los judíos, estoy hablando de la gente que practica el judaísmo. Ellos dicen, no, es mentira porque en los tiempos de Augusto César fue en otro tiempo, al tiempo que marca lo que dice la Biblia. No fue el empadronamiento. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A un papel que un judío hizo, que no cree en Cristo, que creen ellos en la, ¿cómo se puede decir? Ellos creen en el Antiguo Testamento, pero también creen en la cábala y en mucho misticismo, o sea, brujería. ¿Cómo le voy a creer yo a una persona que en el libro que ellos practican o que leen y que enseñan en sus escuelas, tú nunca vas a ver? A ver, usted dígame, ¿alguna vez usted fue a la escuela con un judío? Y aquí hay judíos en México, o sea, que nacen aquí sus hijos y muchos. Jamás vas a ver a que un judío vaya a la escuela y que trabaje en un trabajo normal, porque ellos tienen sus propias escuelas en donde les enseñan toda esta basura a sus hijos y a sus hijas. Entonces, ¿qué les enseña? ¿Qué decía este judío? Que en el libro que ellos tienen dice que Jesús es hijo de una ramera y que es hijo de un soldado romano y que él es un bastardo, le decían, porque ellos creían que un gentil o una persona de otra nación era algo malo. Y entonces, si una mujer judía tenía hijos con una persona de otra nación, le decían a los hijos que eran bastardos, impuros, inmundos. Eso dicen ellos lo predican ellos, eso es su predicación. Entonces, ¿cómo crees que yo voy a interpretar a través de lo que ellos me enseñan las Sagradas Escrituras? Pues no. Pero la gente, así como se come en la Navidad, así se comen todas estas historias de esta gente. Cuando Jesucristo fue y los confrontó y les dijo que eran unos hipócritas hijos del diablo, que enseñaban mentiras y interpretaban mal las Sagradas Escrituras. Fíjate lo que dice. Entonces, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
Esos son los únicos datos que tenemos para saber las fechas en lo que el Señor Jesucristo nació. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José, el esposo de María, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en la casa, les tocó en el patio, por allá, ¿no? En una parte, ¿no? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, que ya les estaba diciendo nomás, no dice la fecha, pero le dice que ese día el ángel acababa de nacer en la ciudad de David un Salvador. No, dos Salvadores, porque mucha gente cree, como lo decía ahorita, que Dios son dos, no, que vas a ver a Jesús y a Dios el Padre allá. No, dice un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí le está dando toda la revelación de quién era el Espíritu que estaba dentro de él, que tomó ese cuerpo como templo. Esto os servirá de señal: hallarás al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué es lo que pasó cuando nació este hijo? Hubo una buena voluntad para con la tierra, hubo para con los hombres, dice Dios. Eso es algo de la buena voluntad que Dios tenía para con la gente, el que naciera el Salvador del mundo y de la gente. Y hubo paz. Él iba a traer la paz a la gente que lo recibe, porque Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Esas son las palabras que el Señor Jesucristo habló cuando se manifestó en la carne. Y dice: buena voluntad para con los hombres. O sea, esto que está diciendo el ángel, esto es algo bueno para la gente, y el que lo reciba le va a ir, o va a recibir la buena voluntad de parte de Dios. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Fíjate, esa es la manera que la Biblia en el libro de Lucas marca o nos enseña cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero jamás dice 25 de diciembre. Te da unos ciertos datos, pero no te dice la fecha. Entonces, ¿de dónde sacan que Jesús, el Hijo de Dios, nació en el día 25 de diciembre? Es una mentira. ¿Por qué lo adoptan las congregaciones? Me tocó, vamos a hacer una cena de Nochebuena, decían ellos, y comíamos en la iglesia. ¿Cierto o no es cierto? Y ahí estábamos tocando esas supuestas alabanzas que son canciones de Luis Miguel o canciones de José Feliciano, o del Buki, o Lucerito, de la que sea, porque hacen sus canciones navideñas cada año, todos esos artistas del mundo.
de antes, que me consta el mundo los conocía a esos, o los llego a escuchar. E incluso en la iglesia los meten, están metiendo sus festividades. Pero vamos a ir a leer al capítulo número 10 ahora del libro de Jeremías. ¿De dónde saca la Navidad? ¿La Biblia prohíbe la Navidad? Con la Biblia derrumba los argumentos de toda la gente y de todo lo que practican las iglesias. Ahí te dijo, bueno, vamos a leer capítulo 10 del libro de Isaías. Capítulo 10. De Jeremías, capítulo 10 y en el verso número 2. Vamos a empezar ahí, vamos a leer bastante ahí. Dice capítulo 10, verso número 2 del libro de Jeremías. Entonces, meten la Navidad a la iglesia, donde nos congregábamos y en donde se congrega la mayoría de la gente, y practican y escuchan y tocan canciones de Navidad, y se ponen gorritos o un suéter rojo que representa la Navidad, ¿verdad? Pero ¿qué representa la Navidad en realidad? Fíjate lo que dice la Escritura. Todo está en la Biblia. Cualquier tema que quieras buscar está en la Biblia, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Vamos a leer aquí en el capítulo 10. Capítulo 10, verso 2. Así ha dicho Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Sigue diciendo así, ahí mismo. No aprendas el camino de las naciones. ¿Qué es aprender el camino de las naciones? Me gusta más la versión en inglés porque la leí hace rato. Me gusta más la traducción en inglés. Pienso que está más entendible, no se le entiendo más. Pero dice ahí, no practiques o no aprendas el camino de los paganos, porque no todas las naciones son paganas, ¿verdad que no? O sea, no todos, porque no conozcan a Dios, no están celebrando, unos no celebran ni Navidad, otros no son satanistas aunque no conozcan a Dios, no practican nada, o sea, están así neutros, no están haciendo. Entonces, la traducción para mí que le entendí más o que entendí es, pero se entiende naciones. Allá dice, no aprendas el camino, en capítulo 10, verso 2 del libro de Jeremías. No aprendas el camino de los paganos, dice. O de las naciones, porque las naciones son paganos también, ¿no? Entonces, esto es lo que dice la Escritura. Cuando tú estás metiendo la Navidad a la iglesia, ¿qué pasa? Estás practicando o aprendiendo. O sea, Dios te dice no aprendas, es porque hay una manera que te tienen que enseñar. Hay una enseñanza detrás de todo esto, que fue lo que hizo Satanás en el huerto al momento que le habló a Eva. Le enseñó con palabras, fue su maestro Lucifer, o el Gadriel que dice la Biblia, ¿no? Pues viene de Lucifer porque la maldad proviene de él, que él fue el primero que la tomó, ¿no? Lucifer. Pero dice el libro de que Gadriel fue el que le dijo a Eva, y Gadriel le pasó la maldad a Eva, le enseñó, fue su maestro y aprendió de él cómo hacer lo malo. Esta sabiduría es lo mismo que Dios dice aquí: no aprendáis el camino de las naciones. Toda la gente debe de dejar y rechazar el camino de los paganos, de las naciones paganas. Una de ellas es la Navidad, que estamos en ese tema y estamos en ese tiempo. La gente, ahorita me imagino que están ahí los hermanos en la iglesia con su gorrito y danzando, dando vueltas así y cantando canciones de Luis Miguel. En las iglesias, la mayoría, ¿no? Noche de paz y no sé qué, que cantábamos, alguna creo que esa era, ¿no? Que canta Luis Miguel. Qué increíble, ¿verdad? Entonces Dios te dice, no sigas los caminos de los paganos, de las naciones. El paganismo, esa enseñanza no lo aprendas. No aprendas. Cuando estás metiendo esa basura ahí, le tienes que decir a tus hijos, ¿por qué? En la escuela, mis niñas, un ejemplo, van a la escuela y ¿qué están haciendo? Le están dando que lo de
una botita con dulces en la escuela, ¿verdad? Porque celebran la posada, ellos le llaman posada, ¿verdad? Cada año lo celebran. Fíjate. Y los hermanos ahí en el Facebook diciéndose, feliz Navidad, hermano. Imagínate la ignorancia. Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Lo acabamos de ver, ¿decía ahí algo? Y podemos leer en Juan, y podemos leer en Mateo, y puedes leer en Lucas, en Marcos, y tampoco dice nada de la fecha. Entonces, ¿de dónde sacan eso? Y lo celebran, y se la creen las personas de las iglesias. La gente se cree que puede celebrar lo que Dios dice que no. Aquí dice Dios, ¿qué está diciendo Dios? No aprendas el camino de las naciones. La Navidad es el camino de las naciones. Pero la gente les gusta. Vamos a seguir leyendo ahí. Sigamos leyendo. En el 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y fíjate de dónde viene de la enseñanza de lo del árbol. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron. Cuando la gente mete un árbol a su casa, porque yo lo hice. Y eso me lo enseñaron mis papás. Porque ellos no conocen de Dios. Pero ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hacen? No cortábamos el árbol porque ya estamos en un tiempo más adelantados. Ahora ellos van y te lo cortan y te lo ponen aquí cerquitas de tu casa y te lo venden, ¿verdad? Ellos lo cortan por ti. Aquí dice Dios, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron. Obra de las manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan. ¿Con qué adornas un árbol de Navidad? Unas esferas que representan como si fueran oro y plata. Puedes meter cualquier color, pero en sí un árbol, ahí te está diciendo la Biblia, es la tradición verdadera. Con oro lo adornaban y con plata. Cortaban un pino y iban y ponían el árbol y le ponían oro y plata. Oro y plata lo adornan, con clavos y martillo lo afirman. Le ponen abajito una parte, una T, con le clavan ahí los clavos y lo dejan parado el árbol para que no se caiga y lo puedan adornar bien y poner sus regalos abajo ahí del árbol, ¿verdad? Fíjate lo que dice la Biblia. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera. Y ahí lo dejamos porque está hablando ya ahí de otro tema. Fíjate. Entonces te está diciendo que una persona ahí te está especificando Dios. Primero te empieza, no aprendas el camino de las naciones, y después te explica cuál es el camino de las naciones. Te está diciendo que van y cortan el árbol del pino y después lo cortan y le ponen algo ahí para sostenerlo abajo y lo meten a sus casas. Lo adornan y los meten a sus casas y después lo adornan. Es lo que hacía. Eso me enseñó mis papás. Y mis tíos y mis abuelos y por generaciones. Pero la gente no se imagina de dónde viene eso. Dios lo prohíbe. Pues de las naciones que practican paganismo. Los satanistas, su trabajo es hacer que la gente, sin que se dé cuenta, practiquen lo que ellos practican. En la escuela, ellos son homosexuales, te meten 2 papás y 2 mamás ahí en el libro de la primaria, para que se les haga normal esto a estas niñas y a estos niños pequeños y digan, esto es normal. O sea, como ellos son hijos del diablo y les gusta practicar la homosexualidad, quieren que también lo practiquen mis hijas y los hijos de las personas que no practican eso, aunque no conozcan de Dios. ¿Y por qué va a ser así? Aquí están aferrándose a que quieren que practiquemos la Navidad. Los judíos no creen en Jesucristo, pero los judíos son los empresarios más grandes del mundo. Ellos tienen abierto el 25 y los días anteriores y venden la ropa y venden los juguetes y hacen todo su dinero en estos días. Ellos dicen no, y saben ellos que Jesucristo, porque saben que Jesucristo nació y saben que no nació el 25 de diciembre los judíos. Sean religiosos o no, por historia de ellos saben que Jesús de Nazaret nació en Belén y que existió y cuando nació, porque no dice la escritura cuando nació.
Pero incluso así, ellos por dinero, porque tienen las grandes empresas como ese Tommy Hilfiger, ese judío, estadounidense judío, la mayoría son judíos los dueños de las grandes empresas de ropa, de los tenis Nike o lo que sea. Los meros dueños y los socios, los meros fregones, son gente que son judíos, que descienden de gente o descienden de los judíos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que ellos a fuerzas te quieren meter eso por negocio? Aparte, la gente es tonta, porque va y les llena los bolsillos. Ahorita las filas para entrar a las tiendas, para comprar ahí en la tortillería, para en la carnicería, si te lo vendían el kilo de carne, pasar carne, un ejemplo te voy a poner, a 300 pesos, ahorita te lo dobletean o le aumentan 50%, porque la gente se vuelve loca por pavos, por carne, por pollo, por todo, para hacer su cena, por la masa, incluso te suben la masa. Eso es en todo México, estoy hablando aquí de México. Lo mismo, peor ahí en Estados Unidos, te lo tripletean los precios de la ropa. Vas un mes antes de que empiece toda esta locura, desde ellos desde que empieza Thanksgiving para ellos, y antes de Thanksgiving, y tú ves los precios y $25 una prenda de ropa, y vas, no sé, en estas fechas y 38, 40, $42 la misma prenda. Y la gente como locos, 30% de descuento, pero nunca vieron que lo que valía realmente antes la ropa, o la comida, o un carro. Descuentos para que vayas y compres tu carro. Es una mentira. Lo dobletean porque es cuando sacan más feria. Entonces, la ignorancia de las naciones y la gente, o sea, ¿esto qué? ¿Todo por qué? Esa es una parte. Aquí está el árbol. Dios está diciendo que cómo lo hacen, que cortan el árbol, que lo llevan a su casa. Ahora nosotros no lo cortamos, como les digo. La gente de las naciones del mundo ya se lo tienen cortado y listo para que lo metan para su casa. Ya nomás lo compras, pagas, te lo llevas, lo subes ahí al carro, te lo amarran ahí con unos hilitos. Aquí en Tijuana así lo hacían, me acuerdo desde niño, que mi papá iba, y yo también lo hice, antes de conocer la verdad de Dios. Entonces, eso es lo que la ignorancia. En las iglesias tienen árboles de Navidad, adornan. Imagínate la ignorancia, la gran ignorancia. Pero Dios dice que no aprendas el camino de las naciones. Ustedes deben de aprender a no aprender lo mismo que ellos y no practicar lo mismo que ellos. Y todo tiene un propósito, ¿no? Porque, o sea, ¿para qué? Bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer Isaías 44. Isaías 44, verso 14. ...14 y 15... Isaías verso 44... capítulo 44, verso 14. Dice así: corta cedros y toma cipres, está hablando de un árbol, y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino. ¿Qué es lo que lleva la gente a su casa? Pero aquí, ¿qué dice? Que planta pinos, que se críe con la lluvia. Está hablando de los negociantes que venden estos pinos a la gente. Que críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma. Esa es la única diferencia de lo que marca la Biblia, que no practican. La gente no, después de hacer su Navidad, no lo quema, lo tiran. El sacrificio o la práctica de lo que marca la Biblia es de que después de hacer todo esto, que lo mismo que practica la gente en este tiempo, lo quemaban, el árbol. Nosotros no, nosotros lo tiramos. Dice: enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Se puede decir que el árbol es un dios, porque cada año lo ponen en su casa y le rinden tributo. Fíjate,
fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Hasta ahí vamos a dejarle. Entonces la gente, al momento que trae un árbol a su casa, sin meter cualquier cosa material, en lo espiritual puede traer un espíritu. Imagínate cuando abiertamente agarras y pones un árbol y dices, y le rindes tributo como las naciones. No hay que practicar lo mismo que ellos. ¿Por qué la gente quiere practicar lo mismo ¿por qué me quieren meter a la iglesia y mezclar con Cristo esto? La Biblia no dice cuándo nació, ni tampoco cuándo murió y resucitó el Hijo de Dios. Y los paganos católicos lo dicen que es en la Pascua, pero en la fecha de ellos en abril. Eso no dice la Biblia. Es una mentira también, que practican las iglesias cristianas supuestas también. Viene Semana Santa, que los católicos y todos lo siguen. Viene Semana Santa y agarran y se ponen a predicar y a hablar de la resurrección y la muerte de Jesucristo. Y hoy es el, ¿cómo decía el pastor en la iglesia? Hoy es el, ¿cómo le llaman ellos cuando muere el viernes de qué? ¿Cómo viernes de resurrección? Se supone, ellos dicen que el viernes de crucifixión, sábado de gloria, el domingo de resurrección sería, ¿no? Porque se supone que ni saben sacar las cuentas, porque Jesucristo no resucitó. Si tú cuentas del viernes al domingo, no son 3 días. No es cierto, son mentiras. Bueno, lo que sea. Pero todo eso, o sea, ellos dicen que en abril Él muere y resucita, y se comen también esa mentira a la gente. Y los cristianitos supuestos también lo practican. Eso es algo risible. Entonces, ¿por qué yo voy a agarrar y voy a traerme a mi casa o a la congregación a enseñarles a la gente a practicar la enseñanza del paganismo? De lo que se ha practicado por cientos de años, que no está en la Biblia, que lo prohíbe la Biblia. Increíble, ¿eh? Pero bueno. Capítulo 17 del libro de Segunda de Reyes, verso número 8. Capítulo 17 de Segunda de Reyes, verso 8. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 8. Vamos a leer bastante. Vamos a empezar en el 8. Dice así, capítulo 17 de Segunda de Reyes, verso número 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones. ¿Cómo dice? Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel. O sea, a los pueblos que fueron y conquistaron, los israelitas, ellos tomaron sus tradiciones, sus enseñanzas, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y vamos a seguir leyendo en el número 13 y 14. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guarda mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo escribí. ¿Qué es lo que tienen que seguir los hombres? Las leyes que están escritas, que es la letra, la palabra de Dios. Tiene que estar escrito. Yo no puedo celebrar y meter un árbol a mi casa si en la Biblia no dice, y si la Biblia habla en contra de esto. Sigue diciendo: volveos de vuestros malos caminos. Dios nos está amonestando, dice la Biblia. Te está advirtiendo: vuélvanse
Si ustedes dicen que son cristianos, los que te están viendo por internet, y dicen que siguen a Dios, vuélvanse. Yo lo hice. Yo me volví de mi mal camino y sigo trabajando para santificar mi vida, porque es un proceso de vida. Pero me volví de un, ¿cómo se dice? En un abrir y cerrar de ojos rápido de mi mal camino de muchas cosas. O sea, dejé de lo que practicaba en la iglesia, como la Navidad. Porque lo prohíbe. Aquí dice Dios, nos está diciendo a todos: vuélvanse de vuestros malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí. O sea, que Él ya tenía planeado que se escribieran estas palabras para que las obedezca la gente. A vuestros padres, y que os ha enviado por medio de mis siervos los profetas. Y sigue diciendo ahí en el 14: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová Dios, su Dios. Así está la gente ahorita. Así está la gente ahorita en las iglesias, celebrando Navidad, poniendo el arbolito. Le ponen regalos, aparte de adornar el árbol, y le ponen una estrella, un pentagrama allá mero arriba le ponen. Me acuerdo que yo le llegué a poner alguna vez uno de esos. ¿Qué es un pentagrama? ¿De dónde sacan el pentagrama? O sea, los satanistas ponen un pentagrama. Eso es como que el pan de cada día. Tú ves en cualquier persona que practique cualquier ocultismo y se va a basar al pentagrama. Un pentagrama es en donde empiezan a hacer los rituales. Y la gente, está el árbol que adoran como un ídolo, y todavía le ponen ahí arriba un pentagrama, que es una estrella, según anunciando el nacimiento o la venida del Señor, ¿no? Que te guía. Según eso es lo que ellos creen. Pero la escritura dice aquí, fíjate, Dios está mandando o mandó por medio de sus siervos los profetas las ordenanzas que prescribió desde antes, para que la gente sea enseñada y no practique estas cosas. Qué increíble. Qué increíble. Y la gente no quiere. No quiere volverse de su mal camino. ¿Y qué es lo que hace la gente en Navidad? A ver, ¿qué hace la gente en Navidad? Explíquenme. ¿Qué practican? No. ¿Cómo es la tradición normal familiar? ¿Qué es lo que hace una gente? Antes de la Navidad traen un árbol, lo ponen ahí, lo adornan, le ponen adornos, y luego la gente compra regalos, los meten abajo del árbol, y el día del nacimiento de Jesús supuesto, se regalan regalos entre ellos, ¿no? Creo. Sí, intercambian, ¿no? Vamos a leer en el capítulo 10 del libro de Corintios, de Primera de Corintios. No, porque hasta en el sur, usted me dice que en el sur, pero en la Ciudad de México, ¿qué es lo que ponen ahí arriba en la Catedral de México? Un árbol gigante afuera, así, con luces. Son paganos. Capítulo 10, verso 5 del libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 10, verso 5. Vamos a empezar ahí, vamos a leer unos versos.
Estamos hablando de que la gente, ¿por qué celebra? Capítulo 10, verso 5. La gente celebra, traen un árbol, celebran Navidad. Las iglesias están plagadas de esta creencia, de esta tradición, de esta enseñanza pagana, porque es una enseñanza, lo tienes que aprender. Yo lo aprendí. Nadie de la nada empieza, una enseñanza que te heredan. Compran los árboles, ya se los venden, ya no ocupas ir a cortarlo tú, te lo venden. Vas y lo compras aquí afuera en la esquina, ya los se ponen y los venden. Después de eso la gente los adorna, empieza a comprar como locos regalos para llenar los bolsillos a esta gente de las empresas. Y después el 25, el 24 cenan. ¿Y luego qué más hacen? Sí. Hacen convivios, practican, no, se ponen bien borrachos, porque eso es lo que me tocaba, lo que yo he experimentado, lo que yo veía. Gracias a Dios que a mí no me gustaba tomar, nunca tomé, pero se ponían borrachos y fumaban marihuana. ¿Qué de Cristo o qué con Cristo tiene que ver esto? Celebración navideña. Se pasan la marihuana, se avientan unas líneas de cocaína, se comparten a la mujer, porque se ponen todos borrachos o todos drogados y no saben ni lo que están haciendo, supuestamente, ¿no? Pero son las prácticas que hacen. Entonces, ¿de dónde sacan la gente que Navidad es el nacimiento de Dios? Y las iglesias adoptando esto, imagínate. Vamos a leer capítulo 10 de 1 de Corintios, verso 5. Dice así: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Está hablando del pueblo de Israel. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué está la palabra de Dios? Es un ejemplo que tenemos que seguir para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué pasa cuando están en Navidad y quieren hacer regalos? La gente empieza a codiciar cosas materiales. Ay, me quiero regalar en Navidad, que me quiero comprar un carro, o le quiero regalar un carro, no sé. Es codiciar cosas materiales. Quiero este iPad, este iPhone. Quiero comprarme una ropa Louis Vuitton, no sé cómo se llama ese, o Versace, ¿verdad? O el perfume de Carolina Herrera, y te lo empiezan a pasar en la televisión, para que ya viene Navidad, las fiestas, para que le regales a tus seres queridos el mejor regalo, ponen ahí en la tele. Y paganismo, te están enseñando, porque son paganos los de la televisión, el paganismo, la enseñanza de las naciones que no debemos aprender. Codiciemos, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y sigue diciendo: ni seas idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué hacen en Navidad la gente? Se sientan a comer y a beber y se levantan, abren los regalos, quebran piñatas, los niños juegan con los regalos de los juguetes y los adultos con las piñatas, y se ponen a tomar. Lo mismo que practicaron allá en el tiempo de Israel, del tiempo del desierto, que los sacó Dios de Egipto. Lo mismo, eso de ahí viene. De ahí viene esa tradición. ¿Y la gente no puede ver esto en las iglesias? La diferencia ahí es de que esa parte de la práctica de Navidad de ahí viene. ¿Por qué viene de ahí? Porque aquí te lo dice la Biblia, pero la diferencia es que adoraron a un mono que hicieron ellos. Acá la diferencia es que ponen un árbol, que lo prohíbe también Dios en el libro de Jeremías, ya como ya lo leímos. Dice: según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Lo mismo que hacen en la iglesia, o hacían en la iglesia donde estábamos. Se sentaban a comer y a beber. Y esta es la ignorancia que la gente tiene. ¿Cómo es posible que comparen la Navidad con Cristo o con el Santo Hijo de Dios? Nada que ver una cosa con otra. Nada que ver.
Y mi mamá me decía ayer que hablé con ella, no, es que tú, nosotros, me dijo algo real, me dijo mi madre. Me dijo, es que nosotros somos paganos, me dijo. Ella solita me dijo. ¿Cómo la mente del ser humano sabe que lo que les enseña es ella en su ignorancia? Me dijo, es que tú no celebras la Navidad como nosotros los paganos, algo así me dijo. Fíjate. La gente del mundo sabe que eso está mal, pero pero yo me voy a morir así, me dice, como toda la gente, celebrando Navidad. Y le dije, y así te vas a ir al infierno. Cualquiera que practique esto, que es la Navidad que prohíbe, con la escritura se lo estoy dando, porque luego van a decir, no, es un amargado, ese hermano es... Ni yo escribí la Biblia. Dios mandó a estos santos hombres que escribieran las sagradas escrituras para dar testimonio de lo que debemos de hacer y no hacer. Y es difícil hacer lo que Dios manda en la escritura, pero dice la escritura que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Cuando tiene una persona el Espíritu Santo, te empieza a encaminar y te va sacando de lo malo y te va metiendo hasta que antes del fin eso es lo que eso es un pensamiento mío y de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿no? Y al final de tu vida estás listo, santificado completamente, es cuando Dios te quita la vida. Cuando estás listo para ser llamado por Dios a su presencia, como dice la escritura. Porque ya te santificaste, porque ya te quitó todo lo que estorbaba. Los chismes, las mentiras, la fornicación, practicar Navidad, el adulterio. Todas las cosas que nos afectan a nosotros como hijos de Dios, de lo que no nos va a dejar entrar al reino. ¿Cuántas cosas ocupó Adán para que fuera echado del reino o del Edén? Una sola cosa. Una sola cosa falló y Dios no vio todo lo demás bueno que tenía. ¿Verdad? Uno nomás. Entonces, si una sola cosa hacemos mal, es cuello. Es al infierno vamos a ir. Las personas que no practiquen lo que está escrito. Pero si lo practicamos, vamos a heredar la vida eterna. Fíjate lo que dice la escritura. Entonces, lo mismo que practicaron ellos, lo practican en la Navidad. Ya vimos en el libro de Jeremías, y aquí nos está diciendo, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Yo me acuerdo que me levantaba de niño a jugar con los juguetes que me regalaban mis papás o mis tíos. Abrí el regalo, me levantaba, abrí el regalo y me ponía a jugar. Fíjate cómo todo, los satanistas, esos hijos del diablo, es una réplica de lo que Dios prohíbe. Todo lo que practican las naciones es una réplica de lo que Dios dijo. No lo hagas, 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 no lo hagan. Los contamina, los destruye, los contamina, los aleja de mí. Y ahora la gente en las congregaciones dicen que estás aquí predicando la palabra de Dios y que son de parte de Dios según ellos, y vamos a cantar canciones de Luis Miguel. Imagínate, porque habla de la Navidad de Cristo. Él está cantando al nacimiento, pero de su Dios, de Satanás, de Lucifer, de a quien adoran esta gente que no conocen de Cristo. Este supuesto también, ¿cómo se llama? El otro, el ciguito que le dije, Lupita, ¿cómo? El José Feliciano, supuestamente es cristiano. Canta al mundo, toca con los demonios, pero según también le canta a Dios. Es una burla, eso es una risa. No puedes hacer los dos, no puedes servir a dos señores, dice la escritura, porque con uno vas a quedar mal, dice las sagradas escrituras. O quedas mal con el diablo o quedas mal con Dios. No, y Dios no quiere eso, pues. Así es. Eso es lo que dice las sagradas escrituras. Vamos a seguir leyendo las sagradas escrituras. Vamos a ir a leer al libro de Levítico en el capítulo 19 y en el verso 24. Perdón, capítulo 18, verso 24. Dios es claro cuando está hablando en la palabra.
Dios es claro. Fíjate lo que dice, capítulo 18, verso 24 del libro de Levítico. Y la palabra de Dios dice así: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Está hablando para los judíos que verdaderamente quieren seguir a Dios. No participes de esto. Y los extranjeros como nosotros, que no somos judíos, también que quieren seguir a Dios, no podemos participar de esto. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros. Sí, ¿verdad? Estas prácticas lo practicaba yo, mi hombre viejo, antes de ser la persona que soy, que he venido a ser, de conocer de Dios, ¿verdad? Y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Vomitar significa expulsar, que los saque de la tierra Dios por estar practicando estas abominaciones. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardaos pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Podemos practicar la Navidad? Es claro la escritura de todo lo que y no ocupo irme ni a la escritura. De testimonio lo he visto de cómo la gente se perdía en la Navidad tomando y eso es de día, cada Navidad, ¿verdad? A la medianoche que hacen el 24 para entrar el 25. La gente tira cohetes, se queman, a mucha gente muerta, empiezan a tirar balazos y amanece en la mañana en las noticias de que mucha gente muere por balas perdidas. Fíjate qué de Cristo tiene andar matando gente o tirando unos balazos para arriba como tonto y le cae una persona inocente. El alcoholismo, la gente se ponen borrachos, piensan que es como una celebración de privilegio y se ponen a tomar para ellos como si fuera para ellos. Pero pues es lo que quiere el demonio, ¿no? Esa es la práctica. Entonces todo esto que practican pues no tiene nada que ver con Dios, ni con el nacimiento del Hijo de Dios. Fíjate cómo dice todo esto, ¿no? Y Dios prohíbe. Todas las prácticas de las naciones son abominables para Dios, decía aquí en Levítico. Si practica la gente esto, Dios te va a vomitar, te va a aventar, te va a reemplazar, no te va a recibir y no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Y de dónde sacaban los pastores o el pastor donde estábamos y celebraban? Son unos paganos, son unos mentirosos. Pues la Biblia prohíbe que celebres la Navidad. Te le explica a detalle todo. Vamos a ir a leer a Deuteronomio en el capítulo 12, verso 31. Deuteronomio capítulo 12, verso 31.
Dice la palabra de Dios así, capítulo 12 de Deuteronomio. Capítulo 29. Verso 29. Capítulo 12, verso 29 de Deuteronomio. Y dice así: lo que dice la escritura es así: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Los aztecas, la civilización murió, ¿verdad? Pero siguen practicando lo que practicaban ellos. Hablando de México, los sacrificios los siguen haciendo. Sí, ¿verdad? En lo secreto. No, y también abiertamente. Estaba leyendo hace rato un verso que hablaba en el libro de Eclesiástico de Salomón. Decía: como el gobernante es, así son sus ministros. O como los ministros son, así es el gobernante. Entonces, no, un gobernante que es recto no va a permitir corrupción. Es lo mismo. Tú estás tratando de seguir a Dios, no puedes corromperte en las prácticas de las naciones. Aquí te está diciendo en el capítulo número 12 que no practiques, guárdate que no tropieces yendo en pos de las tradiciones que las naciones hacen, hicieron y siguen haciendo y van a hacer hasta que vuelva Dios. Y no preguntes nada acerca de sus dioses, porque mi hija me preguntaba de la Navidad. Es bueno saber, pero no profundizar. Nomás de lejos. De lejos se ve mejor, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque te contaminas. Te pones a ver una película de Navidad y ya tienes en la mente. Y te está contaminando. Te contamina la televisión. Y los anuncios en la calle no puede ser ni la televisión. Allá. Las películas y Santo Claus. Y luego, esa es otra mentira que también. Tú no le puedes decir mentiras a tus hijos. Porque dice: los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Los papás les decían a los hijos: un viejo gordo panzón viene y en la noche, o sea, en la noche del 24, viene y trae los regalos. Entra por la chimenea. Los que no tienen chimenea le dejaban unas botitas ahí, y ahí llegaba y le dejaba los regalos según, o abajo del árbol. Eso es una mentira. Y tú le dices esa historia a tus hijos, es una mentira. Estás practicando de mentira. Estás haciendo a tus hijos participar de una mentira. Se van a ir al infierno, así como tú por mentiroso. Eso es lo que dice la Biblia. ¿De dónde esa historia que, cómo se llama? Rodolfo el Reno. Lleva reno, no venado, reno. Rodolfo el Reno es el líder de los trineos que lleva Santo Claus o Santa Claus. Yo le diría Satanás, mejor dicho, ese hombre. ¿Qué de santo tiene eso? Santo Claus. ¿Qué santo va a ser eso? Si se matan, se prostituyen la gente y las prostitutas agarran es parte de eso, como le decían empezando la prédica, y se ponen su gorrito y Coca-Cola, ahí pone, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando la gente toma Coca-Cola? Se muere, a los años se muere. La tía de un amigo mío, santo, te ponen la propaganda de Santo Claus ahí. ¿Y por qué la gente se come estas mentiras? Eso es lo interesante, ¿no? ¿Por qué la gente se come esas mentiras? Pero Dios te prohíbe. Aquí dice Dios:
Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Nos tenemos que guardar de todo eso. No traer árboles, no creer en la Navidad, no creer en ¿cómo les dije? En lo otro que decía, que la muerte y la resurrección, ¿cómo le llama? La Pascua, que los católicos inventaron. ¿Mande? Thanksgiving. Esa es una tradición de... Y ellos saben su historia en los Estados Unidos. No es acción de gracias, nada. Sí. Son tradiciones del Halloween, el Día de la Bandera, en México, en Estados Unidos, el Día de la Revolución, el 4 de julio, y que lo otro, y que lo otro. O sea, ¿eso qué? Nosotros somos 15 de septiembre, 16 de septiembre, el grito. No vayas en pos de las tradiciones, de las enseñanzas de las naciones. Y te lo enseñan ahí en la tele a todos, para todo. Esa es parte de las tradiciones. Yo estoy hablando de México, estoy hablando un poco de aquí de Estados Unidos. Entonces Dios nos prohíbe todo esto. ¿Cómo es posible que la gente reciba? En mi cabeza no entiendo. Y qué tonto fui yo. Y cuando estaba tocando esas alabanzas ya me arrepentí de eso. Ya le pedí perdón a Dios por cantar esas canciones del mundo. Y paganas. Pero, o sea, no entiende la gente, pues. No entienden el conocimiento de Dios. El verso que dice, falta el conocimiento de Dios en la tierra. No. Falta el conocimiento de Dios sobre la tierra. No hay el conocimiento. Y luego dice otro, ahí mismo en el libro de Jeremías, creo que dice, no queremos el conocimiento de Dios. La gente dice eso. En Jeremías, en el libro de Jeremías, el profeta lo escribió. No queremos el conocimiento de Dios, todavía dicen. Pero les ponen Navidad. Y lo más tremendo es para mí que es en las iglesias. Dicen que siguen a Dios. Los católicos pues entienden, los testigos se entienden, pero los otros dicen que son cristianos, que siguen a Cristo, que se apartaron de la idolatría. Es una mentira. La idolatría está dentro con ellos. Bueno, los testigos de Jehová no celebran nada, ni cumpleaños. Sí. Eso es la falta de conocimiento que tiene la gente. Vamos a leer en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, verso 9. Ya casi terminamos, fíjate. Capítulo 18, verso número 9 del libro de Deuteronomio. Verso 9. ¿Cómo es posible que la gente no reciba el conocimiento de Dios? Si está para que lo agarre la gente. Y se dicen ser hermanos, los apostólicos y los evangélicos y los de la casa de Dios y luego los de la iglesia Alfarero y luego de la iglesia de Benecer, y cada uno tiene una enseñanza diferente. Y todos celebran la Navidad, eso sí, pero y cada quien enseñan diferente. Yo creo en un Dios, yo creo en 3, yo creo en 5. Es un desorden. Fíjate, capítulo 18 de Deuteronomio, verso 9, dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Otra vez, cuando entres en la tierra, si tú vas a otro país y entras a Estados Unidos, a Guatemala, a El Salvador, a México, no sé si vienes de otro país, dice Dios, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Pero en Estados Unidos, me voy a ir a vivir a Estados Unidos, un ejemplo, y celebran el Thanksgiving. Debo de celebrar, pero celebran la Navidad, celebran el Año Nuevo. ¿Debo de hacer lo mismo que ellos? Aquí Dios es claro. Él te dice, te pone los límites: esto sí, esto no, esto sí, esto no. Ahí está escrito. Lo que está escrito es lo que vale. Pero es triste ver todo esto. La gente incluso cuando viene
El viernes negro le llaman ellos, ¿verdad? Por Thanksgiving, ¿verdad? Fíjate cómo las prácticas y las abominaciones, la gente se mata hay muertos ahí en el otro lado, en las tiendas, ¿verdad? Asfixiados que vimos, que están un bonche de gente porque está el 50% de descuento las cosas, y un mar de gente, y se quedan toda la noche ahí haciendo fila, desde un día antes, hasta 24 horas ahí, para ser los primeros para entrar. Y luego la gente ganona y se empujan y se pelean y se golpean yo la agarré primero, y se están peleando por una televisión. Y ha habido gente muerta. Entonces, imagínate el nivel la tontería. Es una persona tonta la persona que hace esto. Pero Dios nos está diciendo que cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Si voy a vivir a Roma, y la mayoría en Roma son católicos, y tienen ahí a sus ídolos, sus estatuas, pues yo no debo de hacer lo mismo. Me voy a Guadalajara, que es la ciudad, y Aguascalientes, las ciudades más católicas, yo creo, aquí de México. Aguascalientes y Guadalajara, y la Ciudad de México. Jesucristo no nació el 25 de diciembre. No existe en la escritura cuándo nació. Y Dios prohíbe que practiques la Navidad, que metas un árbol a tu casa y que aprendas las tradiciones de los paganos de las naciones. Fíjate lo que nos dice. Pero si practico Thanksgiving, pagano, Dios lo prohíbe. Es abominación eso a Dios. Pero Navidad, lo mismo. Año Nuevo, lo mismo. ¿Por qué la gente no entiende que tienen que dejar eso? Casi terminamos. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Qué es lo que debe de hacer la gente que supuestamente va en las iglesias y que están haciéndolo celebrar Navidad? No, pues bien cómodo, imagínate. Vas a la iglesia ahora y dices que son cristianos, se bautizan en el nombre de Jesucristo, creen en un solo Dios, pero siguen practicando lo que practicaban antes. Pues es bien cómodo para una persona que viene del mundo. Se va a decir, no, pues yo bien concha, yo aquí me quedo y yo sigo practicando lo mismo. Le cayó como anillo al dedo, como dicen. O sea, es una tontería, ¿eh? Pero la Biblia dice, la Biblia te enseña, capítulo 12 del libro de Romanos, y en el verso 2, lo que debemos de hacer. Y lo que debe de hacer la gente supuesta cristiana. Dice así la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a lo que practica la gente. Tienes que transformarte por medio de la renovación del entendimiento. ¿Cómo viene el entendimiento? A través de la palabra de Dios, a través de una persona que tiene la revelación de parte de Dios verdadera y que tiene la verdad de parte de Dios, que el Espíritu de Dios le dio. Entonces ya tienes el entendimiento para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios. Tienes que comprobarlo con la Escritura. Agradable y perfecta es la voluntad de Dios, dice. No te conformes a lo que te enseñan que Navidad debes celebrar en este tiempo. Mi hija me dice en la escuela eso, pero es que me da vergüenza decirle que la querían como poner a hacer videojuegos, algo de los videojuegos. Es que ya le dije que no hago eso y el maestro está enfadando ahí, que ¿por qué? ¿Qué le importa? No celebro eso y ya, ¿qué le importa? Usted tiene que respetarme. Usted quiere hacer lo que sea, vaya y hágalo, pero no, que no te esté molestando, le debes de decir. O sea, no te conformes a este siglo. O sea, no te conformes a lo que te quieran enseñar. No te conformes a lo que te quieran decir que en las iglesias que es verdad, que puedes celebrar la Navidad, o el Año Nuevo,
o la Pascua católica supuesta, o que Jesucristo nació el 25 de diciembre. No existe en la Biblia. Fíjate lo que dice las Sagradas Escrituras. No te conformes a este siglo, no te conformes a todas las mentiras que la gente te está diciendo en las congregaciones. ¿Cómo? Y me conformaba yo antes, porque toqué en Navidad y hicimos de comer para Navidad, ¿verdad? Mi esposa participó. Me refiero en la iglesia, pues. O sea, en vez de que tú vienes con la tradición de la Navidad y tiene que venir un predicador y tiene que decir, hermanos, no se debe de celebrar ya la Navidad, hermanos, no celebramos Thanksgiving, hermanos, no celebramos lo que las naciones celebran. Tenemos que tratar de vivir en santidad y esforzarnos para cambiar nuestra vida, porque es bien difícil cambiar. Transformar tu mente es difícil, porque estás bombardeado de todos lados. El diablo te bombardea con la tele, con los libros de texto de la escuela, te cambia las palabras de la Biblia, porque hay muchas traducciones y en unas traducciones le han cambiado para que la gente se conforme con eso. Pero Dios te dice, no te conformes con esto, busca, a ver si es verdad, busca. Ahí en la Biblia dice que no podemos tener un árbol porque lo prohíbe, y ni adornarlo. Y luego dice que en Egipto, el pueblo comieron lo que hacen en Nochebuena, bebieron y se levantaron a jugar. Pero luego dicen que inventa uno, que le inventa ahí a la Biblia. Pues nosotros no escribimos la Escritura. Dios inspiró a los santos hombres para eso. Entonces, esto es la parte importante, que la gente entienda que es pecado celebrar la Navidad, celebrar las tradiciones que los paganas, que las naciones tienen. Porque no practiques lo que las naciones practican. Es claro la Escritura cuando dice eso, ¿no? Entonces, dice la Biblia, no todo me es lícito, todo me es permitido, o sea, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, puedo hacer lo que yo quiera, porque Dios me está dejando hacer lo que yo quiera, que yo agarro un criterio conforme a la palabra para hacer lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. La gente se tiene que arrepentir y no conformarse a este siglo, sino transformarse por medio de la renovación del entendimiento. Tienes que entender primero para después cambiar tu manera y tu postura. Si te dicen en la escuela, pero yo quiero, pero es que todos están haciendo, no, yo no celebro. Ahí para las hijas que entiendan. No, pero me están dando una paleta de Navidad, no lo puedes recibir. No, pero mi patrón me dio un bono de Navidad, no lo puedo recibir. No lo puedo participar de nada de lo que ellos participan. Pero fui un buen trabajador y me está dando un bono por Navidad, no lo acepto. Así les dije a mi patrón, yo no celebro la Navidad, no puedo ir a la fiesta, no puedo ni ayudarles a cargar las sillas para hacer su fiesta de Navidad o su posada o lo que llaman ellos. Nada. No participar es no participar completamente. Así es. Esto es lo que debemos de hacer. ¿Lo enseñan en las iglesias? No lo enseñan en las iglesias. Se ponen a poner el árbol dentro de la iglesia y a cantar canciones ahí. Y hacer la danza esa que hacen especial. Oh, vamos a hacer una danza especial, ajá. Las supuestas panderistas. Esto está destruida, está todo destruido en lo que refiere a las tradiciones que tienen las iglesias, pues. Y se paran el cuello. Los apostólicos son los que más se paran el cuello, ¿eh? Y se lo digo porque así es, ¿eh?
Si tú vas con un mormón, te escucha. Y te escucha lo que le dices. Crea o no crea, pero escucha. Me ha tocado hablar con testigos de Jehová. Y te escuchan. Pero un apostólico, jamás te va a escuchar, ¿eh? Son arrogantes. Ellos creen que tienen la verdad. Algo similar lo puedo comparar, la luz del mundo, de la iglesia. No toda la gente, pero tienen ese espíritu de arrogancia y de que no, lo que yo creo, eso es y así es. Esos dos que he conocido católicos y te platican y te escuchan, y me han escuchado católicos, aunque no crean en lo que estoy predicando, lo que dice la palabra de Dios. Pero esos apostólicos y esos de la luz del mundo no reciben la verdad. No reciben una opinión, pues. No reciben otra postura. No reciben lo que dice la Escritura. Y les dices no, es que así me enseñaron y no creo lo que tú. Hermano, pero es que dice la Biblia que no debemos de celebrar la Navidad. No. Se dan la vuelta y se van, no te escuchan. Entonces, para esos apostólicos que están ahí por internet y todas las religiones paganas que supuestamente dicen que son cristianos y si celebran Navidad, acuérdense que Adán fue sacado del huerto del Edén por un solo pecado. No hizo 2, no hizo 3, no hizo 10, era uno solo. Desobedecer a Dios, lo desobedeció de una sola manera. Entonces, tomen en cuenta, la Navidad es pagana. La Navidad no lo prohíbe Dios, es tradiciones de las naciones y te la describe la Escritura. Es idolatría. Te envanece, te hace consumir, te hace hacer cosas malas. Entonces la gente tiene que entender todo esto. Le damos gracias al Señor Jesucristo porque nos trajo esta enseñanza. Y para todos los hermanos supuestos que se dicen que son hermanos, pero son paganos, tienen que arrepentir y dejar ese mal camino y dejar de andar celebrando lo que sea, no solo la Navidad. Ahí yo veía mucho, y los hermanos les gustaba ver mucho, pues, sus hijos. Yo veía que veían caricaturas como Dragon Ball. Caricaturas como Dragon Ball, imagínense. La bola del dragón se llama la caricatura. Y la Biblia te describe quién es el dragón, ¿verdad? Y a mí nunca me gustó esa caricatura hasta eso, nunca. Yo veía que en esa caricatura sale Satán, el señor Satán, Mr. Satán se llama, ya mejor. Y que ese Satán quiere salvar al mundo, o salva al mundo, y todos lo adoran. Fíjate la ignorancia de la gente. El paganismo se lo meten en la televisión, en cualquier cosa, y la gente no tiene ¿cómo van a emprender esto? ¿O cómo van a poder rechazarlo si no se lo enseña a alguien? ¿Qué es lo que hacían los hijos de Elí? Y lo leímos. ¿Qué hacían los hijos de Elí? ¿Y qué les pasó? Y el papá también murió el mismo día. Dios te destruye. O sea, llega un tiempo en que, pero saben que están haciendo mal, como los hijos de Elí. Piensan, la juegan, están ahí en el templo supuesto de Dios y están supuestamente predicando, pero no tienen la palabra de Dios ni la verdad de Dios. Y ya va cierto momento y se muere la gente y quedan condenados y se van al infierno. Y les hacen un muy buen funeral ahí en las iglesias. Ya se fue con el Señor, ya se fue al cielo con el Señor, decían ahí en la iglesia. Es una mentira. Vamos a leer en el capítulo número 2 del libro de los Hechos y en el verso 38. Para toda la gente que no se ha bautizado, para toda la gente que no se ha bautizado y se quiere bautizar, si no estás bautizado como dice las Sagradas Escrituras, capítulo 2 del libro de los Hechos y en el verso número 38. Y dice así la palabra de Dios.
Para toda la gente que no se ha bautizado, como dice las Sagradas Escrituras, es tiempo de que se arrepientan y obedezcan las Sagradas Escrituras. Fíjate lo que dice la Biblia. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro les dijo que primero la gente se debe de arrepentir, después se tiene que bautizar, y aquí dice individualmente, cada uno de vosotros, dice, en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es esto? Para que Dios perdone los pecados, y después que viene, recibes el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar en nuevas lenguas, en otros idiomas. Sin tú haber estudiado inglés, empiezas a hablar en inglés, empiezas a hablar en italiano, empiezas a hablar en alemán. Esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras, que tienen que arrepentirse. Y todas las personas que quieren bautizarse, que están ahí por internet y no se han bautizado aún, de cualquier parte del mundo que nos estés viendo, nosotros vamos y te bautizamos con el permiso y con la provisión de Dios. Hacemos provisión para poder ir y bautizarte en cualquier parte que nos estés viendo, en el nombre de Jesucristo.